clase de la masterclass de NutriWide. Para nosotros es un placer que estén aquí porque podemos dar este servicio. Literalmente ahorita que estaba meditando lo veía como un servicio que le estamos dando al mundo literalmente, y poder compartir con ustedes toda esta información para que se beneficien y sobre todo para que tengan esperanza de que la salud sí la pueden lograr, de que esa enfermedad sí la pueden revertir, y que todas las enfermedades y todos los síntomas son prevenibles, son tratables y son recuperables. Así que probablemente estén aquí, probablemente o porque son de esas personas que todavía le tienen un poquito de resistencia al tema de cambiar la alimentación y lo ven un poco difícil, o de repente sienten que todavía no les da la vida para hacer esos cambios, o lo ven algo que todavía, bueno, hago dieta y me quito unos kilos de más, pero les cuesta lograr ese cambio porque quizás todavía tienen las herramientas. O quizás están aquí porque, que son la mayoría incluso de los pacientes NutriWide, ya comen súper sano, ya están conscientes de la alimentación como primera y mejor medicina, pero todavía tienen un tema de salud, todavía tienen esa enfermedad, todavía tienen síntomas intestinales, todavía no pueden perder esos kilos de más con todo y una alimentación adecuada y sana y haciendo sacrificios. Así que cualquiera que sea su caso, esta masterclass es para ustedes, porque van a poder ver que la alimentación es la base, pero hay mucho más que una alimentación sana, y que esa alimentación sana hay maneras que ustedes lo puedan personalizar. Así que están aquí todos y todos estamos aquí porque yo tampoco es que tenga una salud perfecta para nada. Cada día voy evolucionando y encontrando más respuestas a este camino de sacar y poder tener la mejor versión de nosotros, que sea de la manera más fácil, más efectiva, más divertida, y que más que hacer una dieta y que sea un sacrificio, es que si tenemos las herramientas y la información y el conocimiento, se vuelve un camino dentro de todo hasta más fácil. Hay muchas personas que ya han dado el paso. De hecho, esta clase la estamos dando porque es el aniversario número 12 de NutriWide y siempre lo celebramos en este mes de julio. Ya son más de 10.000 pacientes que hemos atendido. Son personas que desde que tienen temas de piel, psoriasis, enfermedades autoinmunes, hasta, por supuesto, temas intestinales, de inflamación intestinal, y todo lo que es el tema de pérdida de peso. Así que cualquiera que sea tu caso, desde una enfermedad como tal, sencillamente síntomas intestinales, hasta un tema de, si porfa todos se pueden poner en mute, hasta un tema de salud mental, o estábamos en NutriWide, dicen, es que ustedes son demasiado en agua, no existen. Bueno, somos, nos dedicamos a los síntomas porque todos tienen una misma raíz, y eso es lo que vamos a ir viendo. De hecho, si ya conocen a NutriWide, esta clase igual es para ustedes porque tienen mucha información de vanguardia, porque siempre estamos en constante investigación y con información de valor. Así que bueno, primero quiero que todos también vean en cuál es el problema que tienen, qué les preocupa, por qué están aquí, quieren saber más, quieren saber una enfermedad, están frustrados porque comen sano y todavía tienen síntomas. Cualquiera que sea su caso, igual me pueden ir comentando por el chat y contando cómo se sienten, por qué están aquí, y que puedan entonces ojalá resolver ese problema, o por lo menos tener una información de poder resolver esos problemas. Así que desde problemas digestivos hasta migrañas, temas articulares, dolores musculares, hipertensión, alergias, aumento de peso, temas de energía, de sueño, temas de salud mental, que para mí es pasión, que lo he vivido en mi familia. Definitivamente hay una solución para todos estos temas. Es un camino, no es una varita mágica, no es una pastilla, es un camino que uno va recorriendo y que te va dando respuestas. Así que bueno, vamos a ver los 5 pilares de NutriWide, que últimamente los hemos ido machacando y dando como información, porque la base de la pirámide es la dieta, y todo es en función de la alimentación, y que esa alimentación, como les digo, sana no es suficiente, tienen que ir más allá. Pero si ustedes, y como les digo, muchas veces los pacientes llegan a consulta y ya comen sano, hay que hacer siempre ciertos ajustes que hacen muchísimos cambios, pero
sanamos el intestino, estudiamos otras cosas que están más a fondo, que es la epigenética. Yo hoy les traigo mucha información de epigenética. Está el tema del metabolismo, el azúcar, las hormonas, la tiroides, y que todo esto no se puede lograr si no cambiamos los hábitos. Entonces, creo que lo bonito de NutriWhite es que hemos logrado, como yo le digo a los pacientes también, que llegan y es, mira, estás viniendo de alguna manera a respuestas que te daría un gastroenterólogo, un nutricionista, un genetista, un endocrino, y sobre todo enfocados también en tener herramientas que les ayuden a cambiar los hábitos, porque nada sirve que ustedes agarren una dieta y la peguen en su nevera y la hagan por un par de meses, sino que nuestra meta, y esa es nuestra misión de verdad, es lograr que ese cambio se vuelva un estilo de vida. Y como les decía, yo hoy en día conecto mucho más que en incluso evitar la enfermedad, es como llegar a la salud de una manera placentera sin que sea tanto sacrificio. Así que si están aquí porque quieren aprender a comer mejor, perder peso, dejar de sufrir de temas intestinales, curar problemas de la piel, retrasar el envejecimiento o temas más profundos como que quieren salir embarazados y tienen un tema de infertilidad o tienen temas de enfermedades autoinmunes o temas de salud mental o diabetes o quieren prevenir o ya tienen un familiar con cáncer, Alzheimer y Parkinson, y esa parte de la salud mental, esta clase es para ustedes. Así que cualquiera que sea su caso, como les decía, NutriWhite es para ustedes. Van a tener la raíz de sus problemas, van a poder personalizar o tener bases para personalizar una alimentación antiinflamatoria, herramientas para aplicar en el día a día y la motivación que están buscando para poder hacer ese reset. Así que de entrada ya les digo que lo mejor que pueden hacer, y lo pongo en los primeros 5 minutos de la clase, es que puedan agendar su plan de consultas, porque todo lo que les voy a decir hoy es una base, son esos 5 pilares explicados que ustedes ya puedan ir haciendo ese cambio, pero yo estoy enamorada del servicio que damos porque siento que con 3 consultas es lo mínimo que sí se necesita para poder cumplir y poder abarcar esos 5 pilares. Y muchas veces la gente viene a consulta al revés, pensando, ay, solamente quiero que me quites el gluten o una alimentación. Y yo creo que en NutriWhite hoy en día, gracias a que somos médicos y nutricionistas, hay un equipo, es mi mamá con la parte de investigación, o sea, hay médicos y nutricionistas que estamos aquí presentes, podemos hacer y todo el equipo de logística y de, bueno, y de marketing y todo el equipo que hay por atrás, se puede hacer esa base para poder dar las herramientas para poder dar ese salto. Así que no puedo bajar de entrada decirles que lo ideal y que todo lo que les voy a decir se ve mucho más a fondo y se personaliza y se logra a través del plan de consultas. Y después al final van a ver que hay un tema de exámenes muy bonito que se van a poder también beneficiar. Así que bueno, para los que no nos conocen, nuestras premisas es lo que comes, pero no únicamente lo que comes, sino lo que digieres, absorbes y excretas. Todas las enfermedades comienzan por el intestino, tengas o no incluso manifestaciones intestinales, porque para nosotros, así como, no sé, el corazón obviamente es demasiado importante y los pulmones y el cerebro, para nosotros el intestino es la base de todo, porque el intestino es donde hay más contacto con el medio externo, y en lo que tú sanas tu intestino y funciona correctamente, el 70% de tu sistema inmunológico funciona correctamente y todo lo demás empieza a funcionar correctamente con salud. Y por eso ahí está la base. Y por eso queremos que tu alimentación, pero también tus hábitos, por eso les decíamos que hoy en día en NutriWhite nos hemos metido mucho en estudiar cómo logramos que ese paciente logre ese cambio y se vuelva un hábito de vida y que esto sea la medicina. Así que somos mucho más de lo que comemos y somos mucho más que comer sano, y que si ya ustedes sienten que comen sano, si eran ese grupo 2 que dice ya yo como sano, eso definitivamente no es suficiente. Y muchos de ustedes les pregunto, ¿qué para ustedes piensan que es comer sano? Muchos me dirán, contar kilocalorías, comer varias veces al día, comer alimentos integrales, o por lo menos a mí lo que me enseñaron en la carrera era que comer sano era contar kilocalorías, era comer muchas veces al día, era comer integral, y yo tuve que reaprender durante todos estos años lo que aprendí en la carrera, y más bien hoy en día yo personalmente soy bastante fanática de lo que es la dieta carnívora, o sí más bien más alta en proteínas. Definitivamente el azúcar, que
Sí, es literalmente un alimento enemigo y es un veneno y yo personalmente tengo una campaña de que tenemos que cambiar el concepto de que los niños comen azúcar como si fuese cualquier cosa y eso es lo normal. Y es un poco entonces replantearnos qué definitivamente es una salud sana o una alimentación saludable y definitivamente cada vez en consulta me doy más cuenta de que la alimentación saludable es la alimentación personalizada, porque a mi esposo le fue maravilloso con la dieta carnívora, yo ahorita estoy embarazada y me va mejor con la dieta completa. Hay personas que tienen que hacer la dieta FODMAP, hay otras personas que tienen que hacer la dieta de histaminas, si tienen muchas alergias, hay personas que sí se benefician con una dieta keto más que carnívora. Entonces, con todo y que les digo, a modo general, creo que soy, si tengo que escoger una más hiperproteica, baja en carbohidratos, creo que definitivamente tenemos que personalizar y es injusto decir que hay una dieta para todos, porque hasta el tipo de sangre afecta, la genética, la meta que quieras lograr, la salud o el problema de salud que estés teniendo y que definitivamente vale la pena tomarse el espacio, el tiempo para personalizar y para concientizar. Ayer tenía una paciente que le preguntaba, pero ¿cuándo te da la alergia? Sí, me da después de comer, pero no sé cuándo. No sé, entonces como que mi punto es como que no, tenemos que personalizar y además tenemos que concientizar cuando comemos ese acto que hacemos y después qué está pasando después de eso. Así que bueno, les cuento la historia y todo esto comenzó, o sea, o les cuento un poquito de mí. Y yo, gracias a Dios, mi mamá desde chiquita me ponía o sea, me puso en esta alimentación OK NutriWhite. Desde chiquita yo ya comía sin gluten. Me recuerdo que para el colegio iba con unas loncheras de carne que olían horrible y mis amigas hasta se burlaban y me hacían bullying. Y yo me recuerdo diciéndole a mi mamá como que, pero ¿por qué yo no voy a McDonald's? ¿Por qué yo no tomo Coca-Cola? Porque yo no de repente, no sé, como más chucherías como todos los demás niños y me recuerdo como frustrada incluso. Y bueno, hoy en día obviamente veo para atrás y doy muchísimas gracias y después pude entenderlo y pude entender que era mi misión de vida y desde chiquita quise estudiar nutrición y yo me recuerdo que le decía a la gente, no, pero, o sea, desde chiquita ya yo decía como que aquí hay algo que tiene que hacerse diferente con respecto a lo que es la nutrición y bueno, cada vez me he ido enamorando más en este camino de que cómo la bioquímica, o sea, porque la nutrición afecta a la bioquímica, pero cómo la bioquímica nos determina en nuestra salud mental y en nuestra manera de ser. Y por supuesto que la parte espiritual y la parte emocional, cada día también estoy más metida de lleno en ese proceso y en terapias, en lo que sea, o sea, o en muchas cosas, desde, no sé, constelaciones familiares o cosas así, pero definitivamente si bioquímicamente tenemos una disbiosis intestinal, si comemos alimentos que nos hacen daño, si tenemos bajones de azúcar, si la tiroides no nos funciona, si tenemos citomegalovirus y Epstein-Barr, o cualquiera que sea el caso de lo que vamos ahorita, no puedes gozar de salud. Y bueno, yo personalmente además tengo un de pérdidas de embarazo, ahorita ya estoy embarazada y pareciera que todo sano y en orden hasta octubre, pero definitivamente, o sea, como les decía al principio, no es que es perfecto, no es que es una píldora mágica, pero es un camino y que nuestra misión en NutriWhite es compartirles eso. Y todo eso, bueno, algunos ya se saben la historia, pero comento rapidito, comenzó con mi abuelo Machado, que era ministro de la inteligencia, y él, su misión de vida al servicio fue que él decía que todos tenemos el derecho a ser inteligentes y que por supuesto que dentro de sus técnicas de inteligencia, que era repetir las cosas, que no se heredaba, sino que si tú practicabas algo, o si practicas algo, todavía creo que es, o sea, lo creo como teoría, si tú practicas algo, puedes llegar a ser experto en eso que te propongas, de que lo que necesitas es tener técnicas para cambiar y modular tu manera de pensar y cada vez hay más información de eso. Pero él también decía que, por supuesto, para poder ser inteligente teníamos que nutrirnos. Y por supuesto, muchos gobiernos dicen, bueno, hay que darle comida y nutrición a, todos a las personas para que puedan educarse y para que puedan ser inteligentes. Pero él se daba cuenta que o sea, comer nutrientes no era suficiente y que por el contrario habían alimentos altos en kilocalorías, como lo son las harinas, los lácteos de vaca y el azúcar,
y él se daba cuenta que cuando comía esos alimentos de repente no se podía enfocar tan bien o le daba brain fog o tenía esos picos de azúcar y después tenía mucha fatiga o con la leche se volvía más obsesivo y no podía pensar claramente y ya él desde los años no sé qué, se daba, no sé si será de los 60, se daba cuenta que había una relación entre lo que comía, cómo se sentía y su salud mental. O sea que esto viene impreso en mí desde hace muchos años y mi mamá también con esa influencia de mi abuelo estudia nutrición y como les digo, yo chiquita comía carne y no comía McDonald's y no comía, no tomaba refrescos, etcétera, que todavía sí me impacta que muchas personas siguen tomando refrescos y es como que wow, pero si ya sabemos que es una bomba de azúcar de tóxico, pero bueno, el punto es que o sea, mi abuelo, mi mamá empieza a estudiar esto y eso, y cambia la alimentación, pero tiene una depresión postparto y se da cuenta de que era por la cándida. Y se da cuenta y dice, ah, es que la alimentación es la base, pero no es lo único. Hay también un tema bioquímico de neurotransmisores y hay un tema de microbiota. Así que ya mi mamá hace 35 años que tiene mi hermano, se dio cuenta de que la cándida, y que ya vamos a hablar más adelante para que ustedes puedan saber si tienen cándida o no, definitivamente era un microorganismo que todos tenemos, pero que si tienes un sobrecrecimiento genera toxinas que van al cerebro y te producen ansiedad y te producen depresión, etcétera. Así que, bueno, como les digo, fui muy influenciada por todo esto y luego mi hermana, también gracias a la vida y a Dios, estudia nutrición y podemos montar hace 12 años NutriWide y ahí nos dimos cuenta de que o sea, que si queríamos dar un acompañamiento al paciente, necesitábamos un equipo y que ese paciente necesita o sea, otra nutricionista, porque tienen que ser dos personas que van montando la información para poder personalizar ese paciente y nos dimos cuenta de la necesidad que eran otros médicos que también tenían que sumarse al equipo para poder dar esta información y poder llegar a niveles científicos más profundos y no un curso por ahí en cualquier universidad de unos meses, sino que no es, el equipo de NutriWhite es de médicos, de nutricionistas y de personas con máster y posgrado de verdad de nutrición y científicos, pues. Y nos dimos cuenta de eso, que necesitábamos un equipo logístico para poder llevar esta información más lejos, que la persona pudiese tener acceso a poder hacerse estos exámenes, que los exámenes que les voy a ir presentando se van a dar cuenta que son exámenes que mi mamá empezó a hacerse ella hace 20 años y después los laboratorios han ido evolucionando, pero todavía son exámenes que el seguro ni siquiera cubre, pero son exámenes que te dan una información espectacular para llegar a la raíz del problema. Así que así fue creciendo NutriWide y después yo me topé con mi esposo, que siempre he hecho broma de que él me conquistó haciendo la dieta y siendo paciente y tal, ¿verdad? Y él mejoró muchísimo de la gastritis y espectacular. Eh, nada, hace la dieta y mejora la gastritis y se pone súper fit, pero resulta que hace 5 años que nace mi hijo, creo que por un proceso de muchos factores que ya van a ir viendo, porque con él quizás solamente yo me había enfocado en que había sido una persona que comía exceso de chucherías, que tomaba refrescos cuando yo lo conocí, a ir cambiando, a hacer sin gluten, a comer sin refrescos, a comer vegetales, proteínas, etcétera, pero nos habíamos quedado como en la base de la dieta. Y resulta que cuando nace mi hijo, le empieza con ataques de pánico, siempre había sufrido ansiedad, pero empieza con unos ataques de pánico súper fuertes y fue como que wow. Y poco a poco él ha ido evolucionando y fuimos entendiendo que la dieta no era lo único, que igual que mi mamá, hubo que estudiar mucho más a fondo su microbiota. En su caso, él tiene la tendencia a tener más bien bacterias y parásitos y más bacterias. Tiene recurrencia, por ejemplo, Helicobacter pylori y otra bacteria que se llama Citrobacter. Tenía, entonces empezamos a hacer toda la parte del nervio vago y gracias a él pudimos investigar más la respiración, el nervio vago, todas esas otras técnicas que tienen que ver con los hábitos y que cuando integras todo eso, definitivamente ves mejorías. Y fue hasta hace un año que empezó a hacer la dieta carnívora al 100% y él sigue haciéndola fanático porque se dio cuenta que ahí fue donde de verdad vio una mejoría del cielo a la tierra y ya finalmente lleva un año con cero crisis de ansiedad o ataques de pánico. O sea, no es que no sea ansioso, igual
es ansioso, pero muchísimo menor y sin crisis y controlado y gozando de salud. A mí también me pasó, como les decía, que tuve 3 pérdidas en los últimos años y imagínense la frustración para mí, porque yo decía, pero si ya hago esto y más o menos también la microbiota y la tiroides y la insulina y todo eso lo tenía más o menos estudiado, pero bueno, por ejemplo, pude darme cuenta que yo estaba haciendo demasiados ayunos fuertes, demasiados detox fuertes y que estaba oxidando demasiado mi célula y que quizás esos óvulos estaban oxidados. Y en lo que empecé en este último embarazo, o sea, o hace un tiempo, pues a tratar de más bien de nutrir mi célula diferente, creo que hubo un cambio. Y también cuando estudié, o ya la había estudiado, pero cuando le di atención a mi examen genético, donde a mí me sale que yo no tolero la metilcobalamina, sino solamente tolero la hidroxicobalamina, que es un gen muy específico, empecé a tomar esa forma de B12 y bueno, qué casualidad que ahorita creo que son los 2 factores más importantes que yo apliqué donde ahorita no pude, o sea, donde ahorita tuve un embarazo exitoso. Obviamente Dios está en el camino, obviamente hay muchísimos factores emocionales, fue todo un tema de aprendizaje, pero fue bonito ver cómo vas uniendo piezas del rompecabezas y el haber también transitado por esas pérdidas me ayudó a conectar y a entender mucho más lo que pueden vivir y sufrir los pacientes. Así que bueno, partiendo de la base de que somos seres amplios, que somos holísticos, que hay muchos factores en juego, etcétera, sí puedo decir que para mí, o para NutriWhite, perdón, todas las enfermedades sí comienzan por el intestino y por eso la meta es sanar el intestino. Y repito, independientemente que tenga síntomas intestinales, si por supuesto eres una persona que tiene gases, acidez, estreñimiento, reflujo, se hincha como, como embarazada cuando come, etcétera. Por supuesto que quizás es más evidente ver esa relación, pero de igual forma, lo que comes y tu microbiota, y cada vez más énfasis en el tema de la microbiota, que es todo un mundo que se está descubriendo espectacular, definitivamente va a determinar hasta tu salud mental. Entonces, bueno, primero sí el concepto básico de lo que es intestino permeable, lo que en inglés es leaky gut. Me imagino que ya muchos han oído este término y si no se los introduzco. Intestino permeable, y básicamente el intestino permeable es un intestino sano, o sea, no el intestino permeable, el intestino sano, yo tengo alimentos que yo consumo y yo tengo que picar en sílabas y después en letras, y solo las letras entran por ese intestino y hacen su función adentro en mi cuerpo los nutrientes. Pero si yo a ese intestino le doy palo y le doy bombas que le lanzo a ese intestino se permea. Es decir, en vez de hacer su función de digestión y de solamente absorber letras, empiezo a no hacer mi proceso de absorción, de digestión y de absorción bien. Y como está permeado, sílabas, o sea, si lo ven en el ejemplo, o sea, si en vez de ser palabras, a sílabas, a letras, sílabas entran por esos huecos, porque, no, o sea, porque está permeado el intestino, y el sistema inmunológico muy inteligentemente se tiene que defender contra esas sílabas que no son letras y que reconoce a esas sílabas como si fuesen unos enemigos y dice, tengo que activarme contra esto, y por supuesto que genera una defensa que en el tiempo se traduce en una guerra, y que además esa guerra, como yo se lo explico a los pacientes, no se queda a nivel intestinal, sino que es como que viaja esa inflamación, y según tu genética, que después entonces también vamos estudiando la genética, o por tus antecedentes familiares, entonces se traduce en esa guerra, en vez de estar en el intestino, está en las articulaciones, está en el cerebro, está en la mucosa vaginal, está en el páncreas y está en diferentes lugares del cuerpo manifestándose con todos esos síntomas de ese cuestionario que llegaron al principio. Entonces, se trata de que si yo sano un intestino, yo o sea, digiero y absorbo letras que no me crean un proceso inflamatorio a nivel intestinal y controlo el 70% de mi sistema inmunológico. Además de, eso es una parte de la película, la otra parte de la película es que no digiero bien los alimentos y tengo un sobrecrecimiento de bacterias muy que de sobrecrecimiento
genera exceso de toxinas. Y el exceso de toxinas se va, según tu genética, a activar tu sistema inmunológico y a activarte en estas diferentes áreas del cuerpo, generando todo ese proceso inflamatorio en el cerebro, cualquier, desde Alzheimer hasta bipolaridad, hasta Parkinson, hasta lo que tú quieras, a nivel autismo, a nivel cerebral, o se va a las articulaciones y te produce artritis, o se va a los pulmones y te produce temas bronquiales, o se va a toda la parte del líquido sinovial y te producen entonces toda la parte de alergias. Y, o sea, esto es muy explicado muy simplemente, pero ahí está el concepto. Entonces, si yo tengo un intestino, y por eso les decía que todas las enfermedades comienzan por el intestino, que está permeado, automáticamente toxinas del medio externo, alimentos mal digeridos y las toxinas de ese mismo microbiota disbiótica o desequilibrada activa mi sistema inmunológico y ya el problema ni siquiera es el ladrón, o sea, ya el problema no es la bacteria o el alimento, sino es mi sistema inmunológico defendiéndose contra eso que me autoataca mis propias células. Y ahí es donde viene la enfermedad autoinmune. Entonces, sí hay una solución para las enfermedades autoinmunes, solamente que hay que darle chance, y por eso les digo, no es una pastilla, es en el tiempo de ir revirtiendo ese intestino, quitando esas toxinas, bajando la inflamación, y cuando quitas a ese ladrón, ya entonces el policía, que es tu sistema inmunológico, empieza a relajarse y deja de autoatacarse, y así con absolutamente todas las enfermedades. Entonces, por lo tanto, nuestra prioridad es sanar el intestino, equilibrar la microbiota, dar los nutrientes necesarios, mejorar los procesos digestivos y una de las cosas, o sea, ¿qué hace que sea una bomba para el intestino? El gluten, los lácteos de vaca, el azúcar, el exceso de AINES y el estrés. Entonces, claro, si yo paso la vida tomando ibuprofeno, tengo estrés y además como gluten, lácteos y azúcar, por supuesto que voy a tener un intestino permeable y voy a desencadenar ahorita o en 20 años cualquiera de estas sintomatologías. Así que esta es la base para nosotros decir que la alimentación es nuestra primera y mejor medicina y que todas las enfermedades comienzan por el intestino. Así que por eso sí tenemos que dejar, y yo sé que hay muchos médicos que ahorita están de moda, que dicen es que uno no debería hablar de alimentos enemigos, porque estamos poniendo a la gente en que no, hay que comer de todo. No, no hay que comer de todo. No podemos comer cosas que son una bomba para nuestro intestino y que generan un intestino permeable. Así de sencillo. Entonces, eso es un poco la base y la meta de por qué revertir. Y sí, hay que quitar alimentos que son enemigos porque el cuerpo los ve como enemigos. Y esos son sencillamente los alimentos que aparecieron en los últimos años porque nosotros genéticamente estamos hechos como unos cavernícolas. Así que, entonces, yo creo que, o sea, o la teoría de Nutri-White es que todas las enfermedades por el intestino, pero en parte el exceso de toxinas de los alimentos, de todos los fertilizantes, colorantes, plásticos, imagínense todos los tóxicos que hay en el agua que tomamos, por eso es tan importante el agua que tomamos, y además todas estas toxinas se expulsan a través del colon. Entonces lo que nosotros queremos es evitar, o sea, lo que queremos es poder botar esas toxinas para botar esa entrada de tóxicos, tener ese colon que nos funciona a nuestro favor y por supuesto tener una microbiota que funcione a nuestro favor. Y como les decía, lo que pasa en el intestino después se refleja en otras mucosas y sobre todo en la mucosa cerebral. Y esto ya está demostradísimo. Cuando hay intestino permeable, hay cerebro permeable. Y si hay cerebro permeable, por supuesto que hay migrañas, que hay autismo, que hay a largo plazo Alzheimer, Parkinson o cualquier demencia senil, y que por eso cuando de repente como gluten me da foggy brain o de repente como azúcar, después entonces me va un bajón de energía, etcétera. La relación directa intestino-cerebro y por eso el intestino se le dice segundo cerebro a la microbiota. Así que bueno, esto es lo que es la inmunonutrición, con los alimentos, afecta a tu intestino, esto afecta a tu sistema inmunológico, que activa la inflamación y esta inflamación se refleja como síntomas en otras áreas del cuerpo. Se tiene sostenido, entonces, según mi genética, se me va a desarrollar una u otra enfermedad.
Así que todo está conectado, el intestino, la microbiota y el cerebro, y por eso les digo cada vez más el protagonista aquí es la microbiota. Y por eso volvemos a los 5 pilares, donde la alimentación es la base, porque me afecta mi intestino, me afecta mi digestión, pero esto después me afecta mi sistema inmunológico y según mi genética, eso me va a activar síntomas y otras, o sea, metabolismos a nivel corporal y que lo tengo que cambiar con respecto a los hábitos. Entonces, ¿qué vamos a ver ahorita muy rápidamente? Bueno, ¿cómo van a ustedes tener herramientas ya para poder tener una alimentación antiinflamatoria, poder hacer cosas que les mejoren el intestino y la microbiota, bases para que puedan entender un poquito la epigenética y que un examen de cabello que ahorita está de moda no es epigenética, eso es una manifestación de lo que puede estar pasando genética, o sea, te puede dar luces, pero no es en verdad la genética y cómo según ese gen tú puedes entonces modular el ambiente y que también hay que estudiar insulina, hay que estudiar tiroides, hay que estudiar neurotransmisores, hay que estudiar cómo estamos desintoxicando, eso también es otra área que nos da mucho peso en NutriWise, cómo personas que se están desarrollando microbiota necesitan hacer detox intestinales o detox hepáticos fuertes para poder botar esas toxinas y como les digo, que esto se mantenga en el tiempo y que no sea solo un tratamiento puntual. Así que, o sea, para la alimentación antiinflamatoria, la herramienta es el protocolo 3R. Para la microbiota intestinal hay que digerir y equilibrar esa microbiota y conocer. Yo tengo tendencia a cándida, mi esposo a bacterias, hay personas que tienen a parásitos y que no es que todos se están curando parásitos o cándida o con bacterias. Primero es importante conocer lo que cada uno tiene y a partir de ahí generar estrategias para equilibrar esa microbiota. Como les decía, la epigenética, entonces según tu genética, entonces tú sí puedes hacer cambios en tu ambiente y también puedes dar cierta suplementación. Está además el tema de, como les decía, el metabolismo y la parte de los hábitos. Entonces, protocolo 3R tiene 3 partes básicas que les quiero decir. Muchos de ustedes ya conocen el protocolo 3R, pero se los explico rápidamente. Además, la parte de la personalización y sí, muchas personas dicen, es que ustedes son unos extremistas porque quitan el gluten 100%. Sí, porque si genéticamente tienes el gen que tengo yo, que puedes tener probablemente tú y que hay manera de saberlo y ya te lo voy a explicar, básicamente esas salidas recurrentes de la dieta, recuérdense que el problema no es ni siquiera el ladrón que es el gluten, sino es tu sistema inmunológico, tu policía que se queda activo. Entonces, si tú te quitas el gluten, pero lo comes todas las semanas, ese policía va a seguir dando vueltas y ese policía te va a seguir autoatacando. Y por eso es que sí necesitamos ser estrictos y por eso muchas veces la gente me dice, es que ya yo como sin gluten, ya yo hago lo que tú haces, pero se salen con frecuencia y lamentablemente esas salidas con frecuencia hace que la diferencia no sea notoria. Así que bueno, protocolo 3R, remover, reponer y recuperar. Remover, en la página web tienen miles de guías de dónde está el gluten, etcétera. Gluten, torta, pan, galletas, etcétera, lácteos de vaca y azúcar, pero para nosotros bueno, para nosotros digo en NutriWhite, y esto no es por NutriWhite, sino por médicos en Estados Unidos que se han dedicado a estudiar esto, ya se sabe que, por ejemplo, todos los cereales, en especial el maíz y la avena, tienen prolaminas que también activan el sistema inmunológico, no tan fuertemente como el trigo o la gliadina, pero sí fuertemente y por eso sí tienen gluten. Lo que pasa es que no tienen gliadina y por eso son marcados como sin gluten. Y definitivamente una de las cosas que llegan los pacientes a la consulta y dicen, yo como súper sano, como sin gluten, pero desayuno avena todos los días y ceno arepa todos los días, o exagerado, pero digo, y definitivamente solo con hacer ese cambio de quitar avena y maíz, hay una diferencia notoria del cielo a la tierra. Lácteos de vaca y va a depender de tus síntomas si también hay que quitar o no cabra, búfala y oveja, pero definitivamente la cabra, la búfala y la oveja mejor. Y bueno, el azúcar. Y el azúcar, comer máximo hasta 10 gramos de azúcar es lo ideal. O no pasarse de 10 gramos y sobre todo también en los niños, que los niños ustedes ven que comen azúcar 5 veces al día, 50 gramos al día y tú dices, pero wow, ¿cómo es una bomba que le lanzas a esos niños? Así que bueno, reponer con proteína animal, vegetales y grasas buenas, mucha proteína, como les digo.
sí tenemos pacientes veganos y de hecho hay uno de los menús que está en la página web que es vegano, pero yo personalmente les dije que sí soy mucho más pro dieta carnívora, proteína animal, incluso hoy en día soy bien detallada con el tipo de vegetales, cuántas veces al día y ni siquiera en exceso de crudos, porque si tú tienes un intestino que no está digiriendo bien, un exceso de vegetales te puede generar exceso de gases, de microbiótica, etcétera, etcétera. Entonces, por eso les decía que al principio eso que me enseñaron a mí, que una alimentación sana para todo el mundo, 800 gramos de, bueno, 50 gramos de fibra, y no es para todo el mundo, y por eso vuelvo a insistir en lo importante de personalizar. Y bueno, creo que ya es de mucho alcance el conocimiento que la grasa es buena, de que el huevo no necesariamente te sube el colesterol, que lo que te sube el colesterol es el carbohidrato, etcétera, etcétera. Y bueno, recuperar, como les digo, la prioridad de nosotros es recuperar la digestión, es recuperar buenos hábitos que te puedan en verdad hacer un cambio de vida, que puedas recuperar tu metabolismo y que tu cuerpo funcione a tu favor y no en esa guerra interna que se traduce en ese proceso de no vitalidad. Y bueno, nosotros sí personalizamos y yo creo que para nosotros esto es una de las claves. Personalizamos de la manera más rápida y efectiva a través de un examen de necesidades alimentarias y así que este es uno de los primeros exámenes que les recomiendo enfáticamente que se hagan. No, si no tienes la capacidad económica, uno puede más o menos a través de llevar un menú diario, tratar de descubrir qué te puede estar haciendo bien, qué te puede estar haciendo mal, pero yo cada vez estoy convencida que no hay mejor, o sea, que no hay mejor gasto, o sea, inversión es la palabra, inversión, que definitivamente hacer un examen de sensibilidad alimentaria para poder personalizar tu dieta. No es lo mismo que IgE, que son alergias, y de repente tú necesitas también un tema de histaminas, pero hoy en día en NutriWhite nos basamos en dos exámenes. El examen de ALETS, que es este que tienen en pantalla, que es nuestro caballito de batalla y definitivamente yo se lo mando a todos los pacientes que puedo porque me ayuda a personalizar la dieta, a saber si puedes comer huevo, leche de cabra, almendra, cuántas personas hacen cambios, se quitan el gluten, hacen esto, hacen lo otro y siguen con sobrepeso y siguen inflamados porque están comiendo alimentos sanos que a ellos mismos le producen problemas. Y hoy en día también ese es el examen de ALETS. Todos los exámenes los pueden conseguir en la página web y pueden pedirlos a su casa, sobre todo en Estados Unidos, según el país. Hoy en día prácticamente en todos los países del mundo estamos logrando hacer este examen, que por cierto, como les digo, no es este o sea, el examen de ello no sirve para el examen de alimentos y hay otro que se llama ALCAT, que tampoco para nosotros este es el único que sirve y este laboratorio específicamente. También hay otro que en España se llama, por ejemplo, 200. Ese no nos ha dado resultados y se los digo que hacemos. El paciente que se hizo este examen y nosotros le hacemos este y los resultados con este son del cielo a la tierra y es porque ellos tienen una metodología mucho más precisa. Y hoy en día también hacemos otro examen que mide CD3, que mide IgG, IgE y CD3. Esto es lo último de vanguardia. Es un examen un poquitico más costoso porque incluye los tres, pero es una belleza de examen y sobre todo personas con enfermedades autoinmunes y alergias, vale la pena hacer este examen que se llama Precision Point. Así que tienen el examen de ALETES o ALETS, que es el general, es mi caballito de batalla que yo sigo usando muchísimo en las consultas, y el examen de sensibilidades IgG. Así que ahorita tenemos además el Half a Year Sale, que por ser mitad de año, como les dije, que celebramos nuestro 12 aniversario, queremos compartirlo con ustedes y los laboratorios muy amablemente dijeron, bueno, ok, les damos un mejor precio para que ustedes le den a sus a pacientes, porque básicamente lo que nosotros somos un puente entre el laboratorio y los pacientes para que puedan hacer estos exámenes. Y como ellos querían, y de verdad les pedimos, mira, cumplimos 12 años, ¿nos pueden dar una promoción? Y efectivamente sí, nos dieron esta promoción para mitad del año y normalmente también en Black Friday hacemos esta promoción y los laboratorios nos dan estos precios especiales que compartimos con ustedes. Así que aprovechen esta oportunidad
tienen esta oportunidad a partir de hoy para todo el mes de julio del 2024. Y si estás viendo esta clase más adelante, después grabada, igual entra en la página web para que puedas llegar a poder hacer estos exámenes y llegar a la raíz de tus síntomas. Y como les digo, después de hacer el examen de sensibilidades, muchas veces en consulta, igual tenemos que hacer sobre todo 6 semanas, es más o menos lo que trabajamos, de dietas terapéuticas. Dieta baja en oxalatos, dieta SCD, dieta de histaminas, dieta low carb, dieta cetogénica, dieta vegana. Va a depender de lo que cada persona necesite y por eso les digo, la mejor solución que ustedes pueden hacer es el examen, los exámenes y hacer un plan de consultas. Y que, by the way, tenemos los mejores precios de exámenes y de consultas, porque para todo el material y todo el equipo que está involucrado en el cambio, en toda la información que se te da, de verdad que básicamente tenemos un precio súper, súper económico comparativamente para todo lo que pagas. Es como si estuvieses pagando un Ferrari por un precio y un Toyota literalmente en nuestros planes, así que o sea, yo estoy enamorada obviamente del servicio, pero es que en verdad digo, wow, o sea, es potente lo que vemos en consulta y los testimonios como vamos viendo, cómo van mejorando día a día. Así que como les decía antes, el protocolo 3R tiene que personalizarse, se tiene que volver un estilo de vida, por lo que les conté de cada 21 días y las batallas, y no sirven los cheat meals, y yo sé que también muchos influencers que están de moda hablan de los cheat meals y les va estupendo y están estupendos con cheat meals, pero bueno, serán otras circunstancias. Si tú quieres curarte de una enfermedad, no sirven los cheat meals. Y en tal caso, cada 21 días, que es el tiempo que esa policía baja la guardia, como les estaba diciendo. ¿Ok? Entonces, bueno, eso es el protocolo 3R, como les digo, en consulta, en el reto, que ya también van a ver, en el reto Reset, que muchos vieron promocionados con esta clase, o los que ya se inscribieron en el reto Reset, que esta es la primera clase del reto Reset, se van a dar cuenta que hay mucha información de menús, por ejemplo, está el menú general, el menú low carb, el menú carnívoro, así que no se pierdan la oportunidad de inscribirse en el reto si todavía no lo han hecho, porque es una belleza. En la página web tienen la información del reto, de la página de los exámenes, etcétera. Pero básicamente, si tú cambias la alimentación, logras el 80% o el 70%, diría yo, de toda la mejora en salud, en todas las enfermedades, en todos los sentidos. Pero está la microbiota intestinal y como les digo, es fascinante, cada vez hay más información, cada vez yo misma veo cosas en las consultas hasta de las personalidades de los pacientes y cómo se reflejan en tener cándida, parásitos, bacterias, etcétera, virus, en la parte viral. Hay un concepto que les introduzco, sobre todo para autismo, que se llama PANDAS, y para temas de enfermedades neuropsiquiátricas y cómo tener estreptococos durante ciertos años de vida te genera que tu policía, que tu sistema inmunológico se active y eso te genera ataque contra ciertas células del cerebro y se traduce en autismo o se traduce en problemas en los niños e incluso también en adultos con problemas de salud cerebral. Entonces, bueno, como siempre les digo, la microbiota está determinada por hasta la personalidad. Las personas extrovertidas tienen una microbiota diferente a las introvertidas. Las personas que tienen sobrepeso y que comen igual que una persona que no tiene sobrepeso y una sí y una no es porque tienen una microbiota distinta. El humor, o sea, todo está relacionado con la microbiota. Y yo creo que, por ejemplo, a mi esposo les fue también con la dieta carnívora, y yo soy tan fanática de la dieta carnívora porque la dieta carnívora es la que modula con más efectividad la microbiota intestinal. Entonces, en verdad, el protagonismo es la microbiota, pero la solución viene por la dieta y por eso la alimentación sigue siendo la base, porque la alimentación es lo que va a modular tu microbiota. Así que bueno, datos generales, todo por dulces, ansiedad, niños que caminan en puntillas, insomnio, esa ansiedad que te da en el pecho, la mayoría de las veces tiene que ver con cándida. En la página web tienen un test de saliva que es súper informal, que es que, o sea, escupes, voy a tomar agua, escupes y entonces según los hilos que te salgan puedes saber si tienes más o menos cándida. Por supuesto que eso es o sea, no es lo más científico como tal, pero bueno, les puede ir dando algunas ideas y lo ideal es poderse hacer un examen
de cándida, que nosotros lo hacemos en sangre y en heces, y hacemos los dos para descartar. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente viene a consulta, en consulta nosotros decimos, ok, tu prioridad, yo sospecho de cándida, tu prioridad es hacerte el examen de cándida, o yo sospecho de tiroides, tu prioridad es hacerte el examen de tiroides. Entonces, se van a dar cuenta en la lista de exámenes que hay muchos exámenes, se los pueden hacer todos, pero también lo ideal es poder agarrar consultas para poder determinar qué prioridad de exámenes, porque son costosos y, bueno, entre 100 y 500 dólares, como les digo. Hoy en día la mayoría de los exámenes que nosotros hacemos aquí en Estados Unidos y donde yo vivo, en California, los están cobrando en muchísimo más. Entonces, aprovechen que tienen en la página web la posibilidad de ustedes mismos hasta comprarlos, los que a ustedes les suene más, pero también en consulta los ayudamos, es una manera de hasta de ahorrar, porque los ayudamos a tomar la mejor decisión a cuál es el orden de prioridad de esos exámenes. Entonces, bueno, la Cándida, este es uno de los exámenes que hacemos de la Cándida en sangre, como les digo, también lo hacemos en heces. Después está el tema de parásitos, personas que tienen bruxismo, picor anal, dolores de barriga, alergias, artritis, tienen más tendencia a que sospechemos de parásitos. Entonces, los jugos de zanahoria, sí, pero no para todo el mundo. Hay personas como yo que genéticamente además no los toleramos. A modo general diría, bueno, sí, como la dieta proteica, sí, pero te pueden caer mal y no necesariamente tienes parásitos. Y pasa mucho que la gente se desparasita y de repente lo que tienen es más cándida que parásitos y resulta que entonces descontrolan a la cándida por completo y por eso es que hay que personalizar el tratamiento y por eso a mí me encantaría ponerme en redes a decir, toma Grapefruit Seed Extract, toma nistatina, toma esto y toma lo otro, pero es que en verdad es hasta irresponsable, porque más responsable es, bueno, ya va, ¿qué tienes tú y cómo vas a tratar eso y en qué pasos y en qué orden? Porque si tú desparasitas y tienes exceso de cándida, entonces alteras la cándida y te empeoras la cándida. Entonces, por eso sí creemos que todo tiene un trasfondo más profundo que sencillamente hacer cosas que estén de moda. Pero bueno, si tienes cualquiera de estos síntomas, puedes sospechar un poco más de parásitos y un examen de ese de laboratorio normal no sirve para nada, no, nunca dice que tienes parásitos, nunca. Y resulta que los tienes y cuando hacemos este examen de Doctor's Data, que es el que nosotros utilizamos, definitivamente empezamos a ver parásitos y además parásitos, no solamente yardias, que es lo que normalmente miden en cualquier laboratorio, sino endolimax, blastocitis, entamovea y cada vez hay más estudios que relacionan el parásito con la enfermedad como tal. Así que yo puedo tener parásitos o, por ejemplo, en este caso ya me fui para el SIBO, que no sé si conocen el concepto de SIBO, pero que es Small Intestine Bacteria Overgrowth. Hay otras personas que, o sea, hay personas que tienen tendencia a tener SIBO y hay personas que tienen tendencia a tener bacterias, como mi esposo que no tenía SIBO, pero tenía H. pylori y Citrobacter. Entonces, cualquiera que sea el tema de las bacterias, puede que tengas temas intestinales, por ejemplo, la mayoría de las personas con H. pylori tienen acidez, pero no necesariamente puede que tengas cero síntomas digestivos, pero resulta que sí tienes síntomas extradigestivos, como rosácea, fatiga, nula mental, dolores articulares, diabetes, como les contaba del autismo y el PANDAS. Entonces, no se queden con parásitos, me hago un examen de heces que me sale negativo y no tengo dolores intestinales. No, puede que tengas cero síntomas intestinales, que casi siempre igual se descubre que tienes alguito de sintomatología, pero se te expresa de cualquiera de estas otras maneras. Y en lo que tú tratas el H. pylori, mejora la tiroides y mejora el hipotiroidismo, y así con muchas, ya, por ejemplo, el Parkinson se sabe ya la bacteria que está relacionada, ya el Crohn también se sabe la bacteria que está relacionada, y así con muchas enfermedades. Y es increíble que en el examen de GI Map, que yo también, yo casi siempre en mis consultas como caballito de batalla mando GI Map y alimentos, es impresionante cómo te sale y te dice, mira, esta paciente, por ejemplo, estafilococo y estreptococo, ya yo puedo pensar en un pandas o puedo pensar que esto me está activando todo un proceso inflamatorio. Entonces tengo que tratar el estafilococo y el estreptococo, que fíjense que son incluso bacterias normales, pero que si me crecen más de la cuenta, es el problema. Así que yo creo que todo el mundo debe hacerse ese examen de GI Map. Mi sueño cuando me muera es que todos los gobiernos estén haciendo estos exámenes como descarte, como hacen hoy en día a todo el mundo que le hacen una hematología.
incluso en los países pobres ya se hacen jornadas bueno, de vacunación por un lado y de valores de colesterol, triglicéridos, etcétera. Ojalá que en un futuro cada vez sea más la conciencia de este tipo de exámenes, y estoy seguro que sí vamos a llegar a que más seguros lo acepten y que se entienda que todo el mundo tiene que hacerse un examen de estos para descartar y para entender. Es como una ciudad que hace un censo para ver qué tipo de personas viven ahí. Bueno, nosotros tenemos que saber qué tipo de bacterias y qué tipo de bichos tenemos. Y yo siento que no podemos ir por la vida sin saberlos. O sea, es como saber eso. Entonces, bueno, hay también otro examen que se llama GI 360, que según el caso también utilizamos. Y bueno, como les decía, el tema del PANS y PANDAS, que hoy en día es algo que estamos cada vez entendiendo y estudiando más en NutriWide. Así que aquí tienen otra vez el código QR para que puedan entrar en la página web de exámenes y puedan ver todos los exámenes que hay y que esto les haya ido sirviendo de explicación. Pero no se acaba ahí. Viene la parte de la epigenética y que, como les digo, me impacta cómo se ha vuelto una moda tan a la ligera, de que se habla tan a la ligera de todo este tema epigenético basado en exámenes que no tienen evidencia, y que si vamos a hablar de epigenética, vamos a hablar de conocer los genes, y que esos genes ya se sabe que están moldeados por el ambiente. Entonces, si yo tengo este gen, como les expliqué el mío de la B12, entonces se me va a moldear según el ambiente. Entonces, si yo conozco mis predisposiciones genéticas, yo sé qué capacidad tengo de metilar, que es esa capacidad para desintoxicar, si lo quieren ver de alguna manera. Yo puedo entender mis deficiencias nutricionales y además es importante conocer la carga tóxica. Entonces también hay exámenes para cada uno de estos puntos, para conocer mis predisposiciones genéticas, mi capacidad de metilación, mis deficiencias nutricionales y mis toxinas. Entonces, como les decía, la epigenética es ese switch que tú prendes y apagas. Y el primer tema genético que hay que estudiar, sí, es el tema del gluten. Es saber si yo tengo la predisposición a tener una sensibilidad al gluten genética fuerte, y que según el numerito que sale aquí, yo voy a tener la predisposición a tener una manifestación diferente. Por ejemplo, voy a tener más tendencia a tener temas hormonales o temas intestinales o temas de autoinmunidad o temas de salud mental. Entonces, al hacer este examen genético, que yo también lo amo, o sea, amo todos los exámenes, pero este particularmente me fascina, no es lo mismo que una persona tenga el DQ8 4 veces, como sale aquí, y esta persona sencillamente no puede oler el gluten. Hay veces que de repente me sale nada más uno de estos, en nada más alfa o en nada más beta, y bueno, esa persona lo tiene recesivo, nada más tiene uno de 4, y nunca le voy a decir que coma gluten, pero bueno, sí no tiene que ser tan quizás estricto con el tema. Así que yo amo este examen porque ayuda a que la persona entienda qué tan estricto tiene que ser, y si de repente tú tienes el gen recesivo, bueno, de repente sí puedes comer gluten cada 2 semanas o cada 3, pero si tú tienes este patrón, bueno, en verdad no puedes comer gluten, porque si lo comes se te dispara el sistema inmunológico de una manera que te genera una enfermedad autoinmune. Entonces, bueno, conocimiento es poder, y conocimiento es saber, tengo que hacer la dieta demasiado estricta, y si me salgo o si como gluten, entonces se me refleja. Y por eso es que nosotros hemos hecho una campaña muy fuerte con el gluten, porque en verdad el conocimiento que hay por atrás y lo que vemos en consultas es impresionante. Y ahorita, de hecho, estamos sacando nuestro segundo trabajo de investigación científica, donde estamos demostrando la relación de estos genes y el grado de enfermedad que se puede manifestar, no únicamente con temas de celiaquía, sino por el contrario, o sea, todas las infertilidad, Crohn, lupus, tiroides y todos los temas de salud mental relacionados con el numerito que tengas aquí. Así que este examen también es fascinante. Luego está el verdadero examen de epigenética, como les digo, que no es un examen de cabello ni es un examen de pelo, que es barato y te puede dar una información quizás momentánea que te pueda ayudar, no digo que no, pero no está siendo ni científico ni accurate, pues ni verdadero. Y este es un examen genético que te mide ese tipo de genes que te hablan de la metilación y te va diciendo si eres una persona que necesita pararle más al tema de, por ejemplo, yo que tengo el MTRR,
no puedo tomar cianocobalamina ni metilcobalamina, sino B12. Las personas que tienen SHMT son niños, por ejemplo, con más predisposición a autismo que necesitan más B1. Las personas que tienen el de la BDR tienen más tendencia a tener temas de glucosa y necesitan medirse la vitamina D. Las personas que tienen el CBS son personas que están con más tendencia a necesidad de zinc, que no pueden ser vegetarianos y que necesitan enfocarse en desintoxicar y apoyar al hígado para desintoxicar. Entonces, según tu vulnerabilidad genética y si es dominante o recesivo, tú tienes que tomar medidas externas para moldear eso. Y además esto es una belleza porque les tengo una noticia y es que si ustedes tienen el examen de 23andMe o el examen de Ancestry, pueden pedir una cita y a través de ese examen se puede hacer como o sea, como que o sea, lo metes como en un sistema y ese examen más comercial sí nos da algo bastante parecido a la información de estos genes. Así que si tienen el examen de 23andMe o el examen de Ancestry, pidan su cita y avisen, tengo este examen para ayudarlos a que hagan el proceso de transformar esa información y tener toda esta información de valor que les podemos dar a entender durante la consulta. Y bueno, está también el examen de deficiencias nutricionales que te va diciendo cómo tienes los niveles de vitaminas en la célula, no en sangre, sino te sacas la sangre, pero puedes ver la deficiencia nutricional a nivel celular y en vez de tomar todas las vitaminas que están de moda, porque eso también, llegan muchas personas tomando 800 vitaminas que de repente ni necesitan, y la marca y la biodisponibilidad de la vitamina afecta infinito a que sea efectivo esa vitamina D que te tomas, ese magnesio, ese complejo B, etcétera. Entonces, este examen yo no lo hago como prioritario, pero en el tiempo se puede ir haciendo porque es una belleza poder ver, bueno, qué es lo que verdaderamente necesita la persona y en función de eso poder sacar sí, poder sacar lo que necesitas para tomar específicamente. Y también mucha gente dice, es que en NutriWhite mandan muchos suplementos. Sí, son etapas terapéuticas que se mandan muchos suplementos, pero después uno los va quitando y los va metiendo. Yo, por ejemplo, ahorita únicamente me tomo el prenatal y mi betaína HCl para digerir porque yo sé que tengo un tema de digestión y la B12, la hidroxiadenosil B12. Pero si estás en un proceso de un lupus o de un hipotiroidismo o de una fatiga o de muchos síntomas inflamatorios, por supuesto que tienes que, por un periodo, tomar alta cantidad de ciertos nutrientes y superar esas deficiencias. Y está el tema de poder evaluar la carga tóxica, que es que sí, estamos todos rodeados de gasolineras, de carros, de autopistas, de ollas de teflón, de pintarnos el pelo, de ponernos pinturas de uñas, o sea, etcétera, 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 etcétera. La carga tóxica, y como les decía, nada más el agua que tomamos, por lo menos en Estados Unidos, es de llorar porque no tiene microorganismos patógenos, pero está cargada con toxinas, o sea, con sustancias tipo plásticos, que bueno, sí, no pasa nada, ¿no? Pero sí pasa en el tiempo y con la acumulación. Entonces, este examen nos ayuda a evaluar ese grado de toxinas y también no sale aquí, pero los minerales, ¿cómo los tenemos? Porque yo sí creo que más importante que tomar vitaminas es tomar minerales, porque muchos tenemos una deficiencia de minerales. Y aparte de esto, bueno, entonces ahorita sí ya más o menos les presenté todos los exámenes, son diferentes laboratorios, como les digo, tenemos el mejor laboratorio para la parte de alimentos, para las heces, que no sirve un examen de heces cualquiera, para la genética, que no sirve un examen de cabello, para los ácidos orgánicos, que también fue lo que les presenté, etcétera. Así que donde sea que estén, por ejemplo, si están en Panamá, está el laboratorio NUX, y si están en cualquier lugar de Estados Unidos, tienen posibilidad de poder tener del mundo, tienen acceso a la mayoría de estos exámenes según el país donde estén. Así que bueno, ya vimos la nutrición, la microbiota, la epigenética, pero no podemos dejar por fuera, y voy a ir un poquito más rápido, porque ya estamos terminando, pero no puedo dejar por fuera la necesidad de
que muchas personas necesitan digerir mejor, necesitan ver cómo está la glicemia, necesitan estudiar la parte hormonal y necesitan estudiar su tiroides, su cortisol y sus neurotransmisores. Un segundito. Ok, perdónenme. Entonces, no podemos dejar por fuera todo esto y bueno, hoy en día sabemos que toda la parte de la glicemia y la insulina es de vital importancia, pero que no solamente está relacionado con los carbohidratos, sino está relacionado también con tus sensibilidades alimentarias que te pueden crear un pico de insulina. Así que bueno, somos lo que comemos, lo que digerimos, lo que excretamos y que la clave está en entender que todos esos síntomas son una alarma para lo que estamos sintiendo. Está la escala de Bristol, que es importantísimo que todos desde ahora en adelante empiecen a ver cómo son sus heces, si son como el 4, que es lo ideal, o si son más hacia 1, si son más hacia 7, y que por supuesto todo eso nos está dando una información de cómo estás a nivel intestinal. Importante medirse la glicemia. A mí me encanta mucho el parche, que ahorita también está de moda, que te pones atrás porque ayuda al paciente a ver cómo se está comportando, pero lo puedes hacer incluso por pinchitos, o sea, por sacarte la sangre e ir midiéndote como que sale muy barato. Y recuérdense que al final el azúcar deprime el sistema inmunológico, es el mayor alimento para bacterias y hongos y genera estos picos de azúcar que después te dan hipoglicemia y te pones de mal humor y dices, pero ¿por qué estoy de mal humor? Bueno, pues tienes un pico de azúcar. Y sobre todo lo vemos mucho con los niños y por eso les digo que mi campaña con los niños es concientizar sobre el exceso de azúcar que hay en los niños. Así que bueno, en consulta también le decimos al paciente algunas veces, mira, hay que estudiarte tus tiroides o hay que estudiarte tu tema hepático. Hoy en día yo también estoy estudiando mucho la parte viral, citomegalovirus, Epstein-Barr, y entender cómo te estás comportando a nivel viral. La parte de hormonas, bueno, yo creo que casi todas las mujeres que me llegan a mí con problemas hormonales tienen las hormonas perfectas en sangre, pero en lo que haces este examen de saliva que te mide el metabolismo de las hormonas, puedes ver maravillas y puedes entender, wow, sí, tu estrógeno está por abajo, no lo estás desintoxicando, tienes tendencia a tener cáncer de mama, por ejemplo, vamos a darte ciertos nutrientes que te pueden ayudar a compensar esto. Y personas que tienen temas de infertilidad, o sea, ovarios poliquísticos, una menopausia muy fuerte, que no les viene la regla, etcétera. Este es un examen espectacular también para estudiar. Y, por ejemplo, personas con muchos temas de estrés que quieren estudiar su cortisol, tampoco sirve en sangre, tiene que ser en saliva y en orina y tiene que ser durante el día, o sea, tiene que ser agarrando pautas durante el día. Así que bueno, en la página web de los exámenes tienen todos estos exámenes, los que les fui hablando, el de alimentos, el de alergia a alimentos y CD3, el de genética del gluten, el de epigenética, el de vitaminas, el de neurotransmisores, el de tiroides, el de micotoxinas, que ni siquiera llegué a hablar de micotoxinas, pero eso es un tema importante. Entonces se pueden sentir abrumados por tanta información, pero por eso les decimos que lo ideal es que tomen su plan y no solo van a poder mejorar sus hábitos y hacerlo que se mantengan el tiempo, sino que podemos ayudar a escoger estos exámenes, cuáles son los mejores, cuál es el orden de prioridad que tienen que tomar. Y sí, como les digo, son costosos, pero todo en la vida lo que es costoso es relativo. Y yo veo que de repente personas, esto es muy costoso y tienen una cartera de miles de dólares, o no por criticar, pero bueno, sí estoy criticando un poco jugando, pero digo, que es cuestión de dónde queremos ahorrar para invertir. Y yo personalmente todos los cumpleaños, mis exámenes es lo que me regalo. Y me parece que es más valioso para mí personalmente que de repente tener el último zarcillo, anillo o cartera. Y para mí es más importante tener esta información. Y bueno, lo digo como para concientizar y preguntarnos dónde estamos invirtiendo nuestro dinero. Y que bueno, para mí
lo más lógico, inteligente y con sentido común es invertir en salud, que va a ser nada de esos otros lujos, incluso ni siquiera un viaje, si tú no tienes salud. Y ya se dieron cuenta que todos estos exámenes te dan una información precisa que si lo haces una vez, ya después te va a dar una información hasta para el resto de tu vida. Eso es lo bonito. Yo siempre en las consultas controles voy por los exámenes para atrás y sacamos información y volvemos a repasar porque te dan una información de vida. Así que es una inversión que vas a hacer de vida. Así que bueno, hábitos saludables, fortalecer el medio vago, mantenerse activos, hacer grounding, word break, agradecer. Carol, por ejemplo, es experta en todo el tema del agua fría y nos ha motivado muchísimo a eso, la parte de la meditación, la parte de hacer grounding, la parte de meditar, como les digo, yo hoy en día estoy súper metida en muchísimos temas espirituales y de crecimiento personal, pero creo que nada de eso sirve y tiene sentido, incluso por ejemplo también con las terapias de niños con autismo, 800 terapias, pero si la bioquímica no está bien y todos estos 5 factores y pilares no están controlados, difícilmente se ven mejorías. Así que comiencen ya hoy con el reto Reset que arrancó hoy, que ya hoy había información para que puedan cambiar hábitos. Tienen los 3 menús que les dije. Básicamente esto es un bootcamp resumido de 5 días y para que en 5 días pruebes cómo te sientes con estos tipos de menú, que escojas uno de ellos según tu nivel y puedas tener ideas para, por ejemplo, hacerte la prueba de la cándida, la prueba del ácido del aliento, para que puedas hacer por ejemplo, bañarte en agua fría o hacer grounding, o sea, tienes como diferentes actividades diarias que te van a ayudar a resetear, limpiar la despensa y sobre todo, en verdad, este reto es un regalo que estamos dando y lo hacemos porque creemos en nuestra misión y creemos que las personas que sí no tienen la capacidad económica, que puedan por lo menos por $20 tener acceso a esta información de 5 días y que si esto lo replican en el tiempo, bueno, van a haber mejorías del cielo a la tierra. Así que comiencen ya por el reto Reset y si ya haces de todo, el reto Reset todavía es más importante porque te va a ayudar, como dice, a resetear, a que empieces de cero, a que te enfoques y a que como que te resetees literalmente. Así que yo estoy enamorada también de este producto del Reto Reset. Es un resumen del bootcamp, como les digo, y bueno, aprovechenlo porque es muy bello. Como les decía, tienen 3 niveles, el básico, el intermedio y el avanzado. El básico para las personas que todavía comen de todo y toman refresco, etcétera, y puedan hacer 5 días de detox. El intermedio, sencillamente, el que quiere bajar carbohidratos y quiere, como, bueno, hacer lo que es OK NutriWhite. Y el avanzado sí es ya para el que quiera hacer dieta carnívora por 5 días, que se las recomiendo ampliamente. Así que aquí tienen el código para inscribirse. Tomen una foto, está en la página web también. Si no nos escriben, en NutriWide tenemos todo el equipo para estar disponible y atentos a lo que necesiten. Y después de que haces el reto Reset, vale la pena que sí personalices y obviamente les voy a volver a insistir que agenden con su plan de consultas, que tenemos más de 10.000 pacientes atendidos, que es con investigaciones científicas, que aquí no hay una persona que hizo un curso de 3 meses y se puso a hablar marqueteramente de lo que es la nutrición. Aquí hay médicos, nutricionistas con posgrados y todos los del equipo NutriWide tienen ya más de, por lo menos, o sea, los especialistas ya llevan más de 5 años trabajando todos en NutriWide. O sea, somos un equipo que tiene historia, que tiene base, no es que yo entrené a alguien ahí que más o menos se puso a hacer el protocolo. No, no, aquí hay experiencia y tiempo de trabajo dentro del equipo de NutriWide. Así que aquí tienen su plan de consultas, no pierdan la oportunidad de hacerlo. Y bueno, como les digo, lo ideal es que puedan ir ahorrando para poder hacerse en algún momento de su vida alguno de estos exámenes, según sea su caso, de las sensibilidades alimentarias para personalizar, las alergias, como les decía, el que tiene el CD3, la genética del gluten, la microbiota, que es mi favorito, el de micronutrientes, el de ácidos orgánicos, para estudiar más a fondo H. pylori, etcétera, etcétera, metales pesados y minerales, hormonas, tiroides, pandas, neurotransmisores, entonces como les digo, según sea el caso, y que no es que tienen que hacerlos todos ya, para nada. Yo de hecho siempre hay pacientes que llegan, me los quiero hacer todos, y yo misma les digo, no, vamos a empezar por estos 3, y a partir de aquí
vamos al siguiente paso, porque de nada sirve también tener 800, o sea, es como que primero haces un primer descarte y después vas a un siguiente nivel y así vas, pero sí, creo que hasta justo que o yo me siento con la responsabilidad de que todo el mundo en sus manos esta información. Así que encuentra el examen según tu tema también, o sea, obviamente ya también más o menos toda esta clase es para que ustedes mismos también pudiesen ir escogiendo como que, bueno, quiero personalizar mi dieta, me hago el examen de alimentos, tengo alergias y enfermedades autoinmunes, me hago el examen de alimentos y CD3, tengo temas de autoinmunidad y temas intestinales, exámenes, quiero estudiar mi genética, ahorro un poco más, no me hago el examen de pelo y me hago el examen de epigenética. Quiero ver si estoy intoxicada, me hago el examen de metales y de ácidos orgánicos. Tengo un niño con autismo, me hago el examen de ácidos orgánicos y pandas. Quiero no tomar 800 suplementos y quiero tomar lo que para mí es específico, me hago el examen de vitaminas. Entonces, bueno, esto es un poco para que ustedes mismos puedan ir escogiendo lo que puedan sentir que les puede ayudar y bueno, que puedan ahorrar para en algún momento hacerse estos exámenes, porque sí hay una solución a los problemas de salud y por eso empecé diciendo que esto es una clase esperanzadora porque podemos decirles de que sí se puede curar esa enfermedad autoinmune, sí no te tienes que seguir tomando ese medicamento el resto de tu vida, sí puedes salir de ese mental que puedes estar teniendo, sí puedes prevenir ese Alzheimer que puedes tener como genética, sí puedes hacer que tu hijo, si está durmiendo mal, si no está hablando o haciendo lo que debería, o sea, lo que debería hacer entre comillas, podrías darle herramientas para que pueda lograr su mayor potencial y bueno, y esa es la misión de NutriWhite, lo dicen muchos pacientes, como son más de 10 pacientes que tenemos historias que hemos hecho estos últimos 2 años con el equipo de varios médicos y nutricionistas. Y bueno, bienvenidos a la familia NutriWhite, para los que son nuevos, para los que ya nos conocen desde hace mucho, que sigan estando activos con nosotros. Tenemos el chat no, pues el WhatsApp web que acabamos de abrir, porque antes estábamos en Telegram y estamos migrando al WhatsApp web para poder tener información como un poquito más profunda de lo que podemos mandar en redes. Y bueno, estamos súper a la orden para poder seguir sumándoles salud y que puedan dar su mayor potencial y por eso es nuestro lema es repotencia tu salud y que para nosotros tu bienestar y tu salud es nuestro éxito y es nuestra misión de vida. Así que estamos a la orden, muchísimas gracias y gracias por conectarse.